Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Kudaku y en el día de hoy tenemos a Vicente Herrera. Vicente trabaja actualmente como FinOps Cybersecurity for Kubernetes and Cloud en una consultoría británica. Control Plane, creo que ese es el nombre, ¿verdad, Eso Vicente? es, eso es. Perfecto. Es profesor de la asignatura de Blockchain en la Universidad Loyola de Sevilla para el máster de Inteligencia Artificial y Data Analytics. Además, es autor del libro Building Intelligent Cloud Application, publicado por O'Reilly sobre tecnologías Azure Serverless y Machine Learning. Entonces, bueno, como es poco, no quiero decir mucho más porque la verdad es que he coincidido con él también en muchísimos eventos de emprendedores y sabe muchísimo y nos lo va a demostrar. Pues quiero también que diga algo, Vicente, sobre sí mismo, ¿no? Muy buena, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Emilio? Pues muchas gracias por tenerme aquí. Muchos palabrejos ahí, ¿no? Básicamente, digamos que se resume en mi trayectoria actual en ciberseguridad, blockchain y machine learning de distintas maneras. Yo, pues, soy ingeniero informático, como muchos que llevamos, como tú también, pues que llevamos muchos años en el sector, pues hemos pasado por muchos tipos de proyectos, muchos tipos de empresas, hemos emprendido, hemos hecho formación. Y yo concretamente pues intento siempre ver qué es lo último que hay en tecnología, cómo introducirla, convertirme experto en esa tecnología, utilizarla en la empresa y bueno, es algo que me interesa bastante, ¿no? Vale, por hacer un resumen rápido. Blockchain es Bitcoin y Sí, ChatGPT es Machine Learning o no tiene nada que ver. sí. Bueno, en principio no tienen nada que ver lo que es blockchain con ChatGPT e inteligencia artificial, ¿no? Aunque digamos que son tecnologías disruptivas de distintas maneras. Blockchain es un sistema para almacenar y compartir información sobre operaciones de una manera distribuida, donde todos los que están participando de esa blockchain colaboran en preservar la blockchain y en añadir operaciones y datos en esa blockchain, que da lugar pues a un sistema donde tú pues tienes una confianza en la estructura de los datos que hay allí y en las operaciones que se realizan porque es inherente a cómo funciona el algoritmo y no porque tú confíes en un agente en concreto. Si tú tienes tu dinero pues en el ING Direct, tú confías en que el ING Direct te dice la verdad cuando te dice que en su página web tienes tanto dinero. Mientras que en una blockchain todas esas operaciones son transparentes para cualquiera que puede, digamos que verificarlas directamente. A nivel informático es como si todos tuviéramos la clave de acceso a una base de datos y todos pudiéramos entrar a la base de datos y ver esa base de datos compartida, que es lo que tiene. ChatGPT, pues que de eso es de lo que más vamos a hablar ahora en realidad. Pues todo esto son sistemas de inteligencia artificial, que hay 1.000 millones de clasificaciones, pero dentro de lo que hablaremos, pues hablaremos de sistemas conversacionales como ChatGPT, Large Language Models, son ahora mismo los que más éxito tienen, sistemas genéricos, eh, sistemas de arte generativo, sistemas de inteligencia artificial que generan imágenes, que generan música, eh, y digamos que todos el ecosistema de lo último que ha tenido más de moda, que hoy en día casi todo el mundo lo asocia a ChatGPT. ChatGPT es el producto, la palabra, el servicio que se ha hecho más famoso cuando no estaba todavía en boca de todo el mundo. Ujú. Cuando yo estudiaba inteligencia artificial, para mí realmente la inteligencia artificial yo lo describía como un conjunto de if que iban aprendiendo y después el nombre, sistemas borrosos y otros nombres que le daban, ¿no? La Sí, verdad sí, sí. que me enteré poco, me enteré poco, pero Bueno, a la vista está. Pero la verdad que los avances que se están haciendo o lo que se está demostrando últimamente, porque realmente había mucho ya desarrollado antes, pero ahora mismo se le ha dado un poco de bombo a algunas cosillas, ¿no? Eh, ¿En qué estado nos encontramos, Vicente? Tú que eres experto en esto. bueno, pues nos encontramos en un estado muy bueno. Estamos en un momento y una oportunidad muy interesante. Ha habido muchos avances teóricos. La academia siempre intenta buscar qué es lo último en lo que alguien pues, puede publicar un paper, puede hacer una investigación, alguien realiza un doctorado, pero no tiene por qué tener una aplicación en concreto. Y eso pues hace que se avance en la teoría, pero después no está ahí la implementación. Sin embargo, la tecnología ha avanzado
ha habido muchas mejoras en cuanto al rendimiento de los procesadores, las tarjetas gráficas, la conectividad por Internet, el ancho de banda y sobre todo datos. Tenemos ahora una cantidad de datos ingente. Todos estamos compartiendo fotografías, textos, redes sociales. Hay muchísima información, mucha gente, todas las imágenes pues se están clasificando. Hay gente que cada vez que pone una foto dice, oye, esta foto la he hecho en blanco y negro, esto es una playa, esto es un tal, esto es un cual. Y hasta este momento en la humanidad pues no estaba preparada para que todas estas cosas convergieran, ¿no? Una base teórica que se sustenta, vamos, la inteligencia artificial viene de la época de la Guerra Fría. Se pensaba que estos algoritmos pues iban a servir para ganarle la guerra a los rusos cuando estaba todo el miedo a una guerra nuclear, ¿no? Pues de esos tiempos que se inician la definición de estos algoritmos, hasta que por otro lado todo el triunfo de la tecnología aceptado universalmente, de que fuéramos unos frikis los que tuviéramos un ordenador, a que todo el mundo pues lo ve como algo útil, de entretenimiento, todo el mundo tiene un móvil, pues también ha hecho que se invierta mucho en mejorar la capacidad de procesamiento, la velocidad de los procesadores, el almacenamiento, ¿no? Y por otro lado, Internet, que es casi que un milagro que con todas las situaciones geopolíticas que tenemos de conflictos políticos, conflictos económicos, Rusia, China, a pesar de todo, de que estamos desunidos en muchas cosas, Internet es algo que nos ha unido y que está siendo resistente a muchos esfuerzos que muchos grupos particulares se toman para intentar desmontarlo o aislarlo, ¿no? China intenta aislar su país, hay unos que intentan influenciar que noticias se publican de una manera, de otra, pero el tener esta red global en todo el planeta Tierra es un hito también importante. Entonces, todo esto se aúna en un momento puntual que es el momento actual, ¿vale? Yo, por cierto, tengo unas slides que podemos compartir con los asistentes para apoyarnos un poquito en todas estas Perfecto. cosas y así Ponla, pues le damos un ponla y poquito de... también te presentas allí, ¿no? Que te veamos. Tengo aquí una slide de presentación, ya me has introducido tú perfectamente con todas las cositas que yo estoy haciendo. Y bueno, y yo tenía esta inicial así como para introducirnos en esto que estamos hablando, ¿no? Del por qué ahora, qué es lo que pasa ahora. Entonces, como decía, esta conjunción de cosas las que no solamente hacen que técnicamente estemos preparados, sino que la sociedad busque y esté abierta a estos cambios, ¿no? Y aquí como ejemplo, pues que quería señalar el que estamos viendo ahí de la revista Cosmopolitan, que publicó pues la primera portada de una revista importante que estaba generada completamente por inteligencia artificial. Se le describió al motor de DALL-E qué es lo que quería que se viera, con muchísimos detalles. Oye, pues quiero una foto, un astronauta que sea mujer, caminando hacia la cámara, en perspectiva, que esté de esta manera, que sea de noche, y a base de todas esas instrucciones, pues fue capaz de generar esa imagen que se usó en la revista. No solamente es importante el hito de la imagen, que ya hacía muchos años que se trabajaba en inteligencia artificial generativa, o sea, en arte generativo, sino que de pronto las revistas dicen, oye, esto es interesante utilizarlo. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ser los primeros, porque creemos que esto va a ser el futuro. Y muchos pequeños actos como este han hecho que se desencamine pues toda una cascada de productos y de servicios basados en inteligencia artificial. ¿Mm? Perfecto. Por ejemplo, iVision, que es el Ujú. reconocimiento de matrícula, por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que lo que más habitual puede que alguien tenga en su mente es que ahora mismo tú puedes llegar a un parking y vas a sacar el coche del parking y cuando ya has pagado no hace falta meter el ticket. Ya directamente ve tu matrícula y te dice, ah, sí, tú has pagado ya. Se levanta la barrera y sale. Eso es como que lo más trivial que hay. Pero obviamente lo más complejo es los sistemas de conducción automática, coches que se conducen solos, ¿vale? Y entre medio hay todo un espectro de aplicaciones de visión artificial que son muy utilizadas pues, en agricultura para determinar si ciertos productos, pues si las frutas, las verduras pues están maduras o no, control de calidad, eh, para buscar información. Digamos que es una pata más de este triángulo de cosas que es lo que vamos a ver
en el futuro estas tres cosas van a ser una única cosa. Y el mismo sistema va a hacer las tres cosas. Eso va a ser pues bastante interesante. La verdad es que sí, que sí. Deseando seguir escuchándote. Muy bien. Bueno, pues hablando también del por qué ahora, un síntoma muy particular es bueno, como hemos mencionado, ChatGPT, ¿vale? Eh, leí bueno, vi un vídeo de un canal divulgativo en YouTube muy interesante, de una persona que hablaba de temas de interés, así en plan documentales generalistas, pero que decía que pensaba bueno, que ChatGPT, que la inteligencia artificial iba a ser una revolución, entre otras cosas porque decía que se lo había explicado su peluquero. Decía que había ido a cortarse el pelo y nada más sentarse a cortarse el peluquero le había dicho, oye, ¿sabes lo que es ChatGPT? Y el tipo dice, ah, sí, sí. Y empezó a explicarle al peluquero todas las cosas que había hecho para usar ChatGPT. En ese momento esa persona dijo, bueno, esto, que se supone que es el culmen de la inteligencia artificial, de un montón de tecnología, que es un progreso tecnológico tan avanzado que hasta un peluquero ya sabe perfectamente cómo es, lo está usando para muchas cosas, está buscando cómo aplicarlo, piensa en ello y se lo comenta a cualquier persona que encuentra, pues demuestra, digamos que la penetración que está teniendo este tipo de servicios. Este diagrama es el tiempo en meses que han tardado distintos servicios en alcanzar 100 millones de usuarios. Y ChatGPT, pues en 2 meses, únicamente en 2 meses ya tenía 100 millones de usuarios. Ha sido el servicio creado por el hombre más rápidamente adoptado de la historia. No es poco. Madre mía, casi nada. Estaba la gente deseando que saliera ChatGPT. Sí, bueno. Y otra cosa que yo quería también destacar con este diagrama es, en este caso, un pequeño ejemplo de lo que supone a nivel de negocio y a nivel económico que poco después de salir ChatGPT, pues Microsoft llegó a un acuerdo con OpenAI, que es una fundación, realmente no es una empresa que tú puedas invertir en ella y comprar, pero llegó a un acuerdo con ellos y dice, oye, os voy a invertir dinero en vosotros porque no os vendéis, no me vais a dar que os compre, pero voy a invertir en vosotros, porque yo así sé que tengo influencia en vuestro desarrollo y además me aseguro de que todos los servicios y todas las cosas que hagáis vais a utilizar mi versión de esos servicios y va a estar mucho más fácilmente integrado, ¿no? Entonces, 10 billones de dólares de inversión de Microsoft es uno de los ejemplos de todo el dinero que se va a mover aquí. Ya estamos oyendo noticias de cómo Google pues, está presentando su alternativa con BART, ¿no? De muchos otros proyectos, algunos open source, algunos pequeños, algunos grandes, Adobe su integración con la suite de Adobe, Microsoft ya la tiene integrada con Office. Entonces, aquí hay un momento histórico donde un montón de dinero se va a poner en marcha. Y nadie pues quiere quedarse atrás de esta revolución tecnológica. Entonces, por lo que yo entiendo en ese slider, ¿de acuerdo? Ujú. Porque sobre todo por personas que estarán escuchando en vez de viéndonos, ¿no? Sí, Ahí aparece que Microsoft invierte 10 billones 10 en billones de inversión. dólares. Ujú. ¿Millones o billones? Billones que No sé. son 10.000 diez millones. mil millones, porque los Sí. anglosajones, pues los billones son. OpenAI se lo recupera a través de N billones en servicios cloud, ¿de acuerdo? Que la Claro, verdad que yo he escuchado que esto necesita dinero a expuertas para que funcione, claro, ¿de claro. acuerdo? Y después también, además, tiene licencia en OpenAI, ¿no? Claro, Para poder usarlo en Bing, en Copilot, en su propio Office, eso es, eso es. etcétera, etcétera, Entonces, ¿no? O eso es. sea, Digamos que un Microsoft, win-win claro, de es un Microsoft. win-win, es un Madre win-win, mía. pero fíjate que es también en el análisis de negocio, y a mí me gustaría que en esta conversación, pues, nunca perdamos el aspecto negocio, porque Ujú. nosotros los técnicos nos encanta hablar de todas las particularidades tecnológicas, los algoritmos, cómo mejorar la cosa, pero yo quiero aquí que hagamos un esfuerzo y vayamos más a la parte de negocio, porque es en lo que yo creo que más cambios vamos a ver. Fíjate la habilidad de Microsoft para decir, yo te doy un dinero a ti, que tú después me vas a pagar a mí para los servicios cloud, que yo después te voy a pagar a ti, porque voy a licenciar tu tecnología en mis servicios cloud, porque yo no te he comprado, yo tengo que seguir pagando licencias para que OpenAI se integre en mi servicio, pero que tú después eso me va a traer un beneficio. Y entonces todo un conglomerado económico que Microsoft pues ha aprovechado para ser el primero en entrar en este mercado disruptivo. OpenAI tiene un servicio con ChatGPT que es de pago, que es más o Ujú. menos simple, pues tú pagas una cantidad mensual
no me acuerdo si estaban 20 euros o 30 euros al mes, no me acuerdo ahora mismo. Y tienes un servicio más dedicado, que no tienes que esperar a que haya servicios disponibles, puedes entrar antes y tienes acceso a algunas cosas que están más en preview y que todavía no están lanzadas, ¿no? Sí, pero Pero es muy Vicente, simple, es como un pequeño experimento. Microsoft, sin embargo, ya tiene la integración con Bing, ya está presentando la integración con OpenOffice, ha sido como muy, muy, muy rápido y bueno, pues es un ejemplo de negocio a analizar, no solamente por la tecnología, sino cómo toma estas decisiones Microsoft y cómo piensa bueno, pues que esto es algo que tiene que tener sus productos. ¿Mm? sí, pero el caso que ChatGPT, lo que tú comentas de la licencia Ujú. mensual es por usar el ChatGPT 4, ¿no? Vía web, Sí, pero pero... incluso el ChatGPT 3, por ejemplo, Ujú, tú tienes acceso gratuito solamente si hay disponibilidad de servicio. Es decir, si a ellos les sobran servidores, pues ujú, te van a permitir que te conectes a ChatGPT 3. sí, Pero si todos los usuarios de pago ujú, están usando la mayor parte de las máquinas que ellos tienen, te puede salir una ventanita que te dice, oye, ahora mismo no puedes usar la versión gratuita porque no tenemos capacidad para atender usuarios gratuitos. Y le dan ujú, más prioridad pues a los usuarios de pago. estupendo. No, porque te preguntaba por el tema de la API, que Ujú. cuando yo he intentado usarla, me dice que va por tokens Sí. y no va, y en el tema web no va por tokens, sino que directamente llega, se escribe y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, Entonces, ChatGPT 4 tiene un límite de mensajes por hora y ujú, tiene ciertos límites también que, bueno, no, yo no tengo analizado ujú, exactamente el funcionamiento, pero lo que está muy claro, volviendo más, como digo yo, al tema de sí, negocio, lo que OpenAI con la versión de pago de ChatGPT está haciendo no es poniendo una manera sencilla de comercializar el producto, sino haciendo que sea fácil que haya visibilidad a las integraciones. No es muy sofisticado lo que OpenAI está haciendo. Oye, pues versión de pago, tokens, tal cual, pero la gente no tiene claro cómo pagar más tokens, cómo hacer una reserva. Si ujú. yo soy una empresa súper grande y baso todo mi modelo de negocio en OpenAI, ¿cómo me aseguro de que no me va a ir lento en un día en concreto? Ellos es una cosa muy simple porque lo que les interesa, que es lo que se está haciendo, son muchos Mm. pequeños servicios que son frontend, que son aplicaciones que hacen algo, pero que por detrás están llamando a OpenAI, a veces incluso sin que tú lo sepas. Ellos no, a lo mejor no lo tienen por qué comunicar mucho y usando OpenAI como motor de inferencia, ¿no? Para generar el resultado. Vale, pues la verdad que había que verlo, ¿no? Que se ve interesante. Sí, sí. Bueno, entonces yo tengo aquí un pequeño experimento mental porque, bueno, eh, yo he pensado no pararnos mucho tampoco a enseñar y hacer pruebas con OpenAI. Creo que hay 1.000 millones de pruebas de OpenAI. Me gustaría más llegar, como yo digo, a la parte de negocio. Sabemos que ChatGPT, pues, le vamos a hacer preguntas y nos va a dar respuestas bastante buenas de distintos idiomas, nos va a traducir, nos va a hacer resumen de textos, nos va a combinar información, nos va a escribir poesía. Eh, y quería reflexionar sobre qué es lo que se puede hacer con esto y qué es lo que hacemos mejor las personas y qué es lo que hace mejor ChatGPT. Entonces, hay ciertas cosas en las que las personas todavía somos mejores, ¿vale? Aunque, por ejemplo, en el caso de visión artificial, de reconocer ciertos objetos, formas, caras, pues los ordenadores son muy buenos y a veces sorprendentemente buenos. Hay casos concretos en que las personas somos mejores. Y somos mejores por causas circunstanciales. Tú eres mejor reconociendo a la gente de tu familia. ¿Por qué? Porque has vivido toda la vida con tu familia. Ahora, tú eres muy malo reconociendo 1 millón de fotos. Porque tú no puedes, tú para reconocer una foto tienes que mirar a lo mejor 20 segundos. ¿Vale? Entonces, sí hay cosas que tú como persona vas a ser mejor. Eh, Hay una prueba, por ejemplo, que yo hice hace poco, que si tú le preguntas a ChatGPT, una pregunta que tú le dices, si 5 prendas de ropa tardan 5 horas en secarse, ¿cuánto tardan en secarse 30 prendas de ropa? ¿Vale? Pues nosotros sabemos que la ropa tarda lo mismo en secarse. Si tú, mientras que tengas sitios donde tenderla, va a tardar 5 horas, no importa cuántas prendas tengas, mientras que las puedas tender todas en paralelo. Sin embargo, ChatGPT no es capaz de resolver eso en ninguna de sus variantes, ni cambiando las opciones ni los parámetros, ni usando Bing. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento del sentido común y de cómo funciona el mundo, de qué es el sol, qué es tender, mientras que ChatGPT todo lo aprendió por textos.
no tiene una experiencia directa del mundo, ¿vale? No tiene más que un sentido, que es el de la lectura. Mientras nosotros pues hemos vivido en el mundo, hemos sufrido, hemos tocado las cosas, las hemos probado, las hemos saboreado y tenemos otra experiencia que es más rica, ¿no? Entonces, siga habiendo cosas en las que somos mejores, aunque mucha gente tenga como un miedo al apocalipsis de que nos va a reemplazar la IA. Todavía hay cosas que siempre haremos nosotros mejor. Después hay cosas que la IA lo hace mucho mejor. Si algo se puede preparar de forma que no necesitemos que esté perfecto, por ejemplo, la IA es capaz de darnos muy buenas respuestas, pero muchas veces falla. Si yo a ChatGPT le pregunto, oye, ¿qué restaurantes puedo visitar en Sevilla para comer? Pues me puede soltar algunos más o menos buenos, pero de pronto me suelta uno que está en Córdoba. Porque dentro de su forma de relacionar información, tiene que relajar los límites de cómo una información tiene algo que ver con otra, pero no es capaz de entender que el límite de ciudad es un límite duro. Que yo no puedo mezclar un restaurante de Córdoba porque tenga muchas cosas en común con uno de Sevilla. Y yo, bueno, a lo mejor este también puede entrar, ¿no? Cuando yo digo Sevilla, no puedo coger el coche y irme a Córdoba, ¿vale? Entonces, si yo tolero errores, la IA va a ser muy buena con grandes volúmenes de información y creando grandes volúmenes de trabajo. Cuando yo quiero usar la IA para generar texto, lo importante no es escribir un texto, lo importante es que la puedo usar para escribir 10.000 textos. Y si a mí no me importa que haya un pequeño error en el resultado, pues va a ser muy bueno. Lo mismo también para reconocimiento de imagen. Si yo estoy buscando la cara de alguien y no me importa que no la reconozca muy bien en alguna foto porque le voy a enseñar tantísimas fotos que en alguna la va a encontrar, pues también me vale que funcione así. Entonces, ¿cuál es el mejor uso que se puede dar de todo esto? Pues la colaboración, ¿vale? Casi todos los buenos productos de IA lo que tienen que buscar es que lo que hacen las personas colaboren con lo que hace la IA y lo que hace la IA sea utilizado por las personas y sea canalizado por las personas. Y aquí hay un debate en el que en el mundo moderno y en la automatización siempre ha habido negocios que tienden a, ¿cómo decirlo?, a estropearse cada vez más. Y aquí el ejemplo que todos habremos sufrido es el servicio técnico. Conforme han ido pasando los años, cada vez que vas a hablar con el servicio técnico, para ver cada vez más difícil. Ahora tienes que marca el 1 si tanto, marcas el 2 si tanto. O tienes que decirle una voz de un asistente, estoy buscando tal cosa. O le deletreas tu DNI y no es capaz de entender tu DNI. Y no encuentras cómo hacer que te hable una persona, porque la persona es la que tú sabes que te va a entender lo que tú le vas a decir. No, aquí estamos otra vez en qué es lo mejor, en qué somos mejores los humanos, ¿no? Pues hay muchos servicios que no les importa que funcionen mal esos servicios, mientras que cada vez pues, se puedan escalar más. Si Telefónica es capaz de atender a muchísimos más usuarios, pero dando un peor servicio, pues desgraciadamente posiblemente elija esa opción, si con eso gana mucho dinero. Y así pues va a pasar con mucha gente que da soporte técnico. Tenemos, por ejemplo, el caso AliExpress, ¿no? AliExpress yo creo que últimamente tiene productos razonablemente interesantes, pero cuando empezó AliExpress tenía productos malísimos. Los productos se rompían nada más que te llegabas y lo usabas, te llegaba y el tamaño era ridículo, no era nada de lo que tú pedías. Sin embargo, era tan barato, que tenía su nicho de, por malo que sea, vamos a lo barato. Entonces, obviamente, en los casos en los que las industrias y los negocios busquen abaratar a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, incluso aunque sea falseando la experiencia que le da al usuario, incluso aunque sea dando un mal servicio, un servicio incorrecto, pues eso, la IA ChatGPT va a ser la excusa. Es decir, oye, es que ahora con la IA ya el servicio técnico no nos atiende bien. Bueno, es que son las empresas las que tienen la culpa de que no te atiendan bien. Se pueden hacer IAs que te atiendan muy bien. La gente está muy contento con muchas cosas que hace ChatGPT, ¿sabes? Y si lo que queremos es crear un producto que sea interesante, un negocio que sea interesante, simplemente usar la IA para reducir todos los costes a lo posible, y esto seguro que tú también, por tu experiencia en negocio, lo sabrás. Siempre que tú intentas decir, voy a dar un producto lo más barato posible para tener un mercado muy grande y así que tener muchos clientes y ganar mucho dinero. Muchas veces eso no funciona así. Es más importante tener un producto de más calidad, aunque sea más caro, para bueno, para tener éxito con lo que estás haciendo, ¿no? Es que al final a la gente le gusta hablar con una persona. Eh,
tarde o temprano tienes que hablar con alguien, ¿no? Entonces, si por ejemplo, se me ha caído internet y yo lo que quiero es que me lo arreglen lo antes posible, si eso puede ser, me lo pueden hacer un robot, pues Claro, estupendo. Pero si yo tengo una duda, que me aconseje la mejor tarifa y el robot no me está dando soluciones, pues que me pase una persona lo antes posible, ¿de claro, acuerdo? Entonces, claro. en Fíjate, ocasiones, pues necesito ese calor humano, ¿no? es cierto, y yo creo que echaremos de menos los días en los que haya más personas resolviendo cosas, como ya los echamos de menos en el soporte técnico. Pero fíjate que ya hay estudios con sistemas de terapia donde han hecho experimentos y han dejado que sea un sistema de chat el que haga la terapia a los participantes, contrastando con terapias hechas con personas y terapias hechas con un sistema de conversación artificial. Y con los que hay ahora modernos, esto ha sido muy reciente, el 75% de las personas preferían el sistema automático por inteligencia artificial cuando no sabían que no era una persona. Y lo único que hacían era interactuar con texto. Pensando que eran iguales los dos, el 75% estaba prefiriendo al sistema de conversación de la IA. Lo que demuestra esto, bueno, pues que realmente también nos importa mucho que la respuesta esté ahí y que funcione. Es lo que yo digo, que no sea simplemente me ahorro a alguien atendiendo, sino yo estoy dando mejor calidad en la respuesta, ¿no? Claro, es lo que comentábamos, ¿no? Lo que queremos es que nos hagan perder el menor tiempo posible. Y Claro, si eso lo puede hacer una máquina o lo puede hacer una persona, es lo que necesitamos, ¿no? claro, Entonces, o tenemos una persona que se conozca bien el producto y que sepa asesorarnos y guiarnos, o que haya una máquina. claro. Pero muchas veces nos encontramos personas que no tienen ni idea, que le Que nos ha preguntas cualquier pasado cosa, etcétera, exactamente. etcétera, ¿vale? Te puede haber pasado que llamas a tu operador de internet porque tienes un problema y tú que eres Sí, informático te empiezan a explicar, no, por reinicia el router, tienes que probar tal, y tú sí. dices, no, no, mira, yo soy informático, todo eso lo he hecho y sé mejor que tú lo que está pasando, aquí hay una incidencia. Y a O veces que te te, cuesta, o que te saquen del CGNAT, ¿sabes? sí, Que sí, como no te sepan la palabra concreto, no, yo quiero que desde internet pueda entrar en mi ordenador y se vuelven locos, ¿de acuerdo? Y es sí, un sí, servicio que tienen. sí, Entonces, bueno, pues es bueno que esa mezcla, porque también como dices, en esa intersección de humano más IA, es lo que se recomienda. Es decir, pregúntale a ChatGPT que te dé un texto y ahora tú lo humanizas y lo tomas claro, como eso base es, y no lo uses porque si no te va a pasar como a muchos programadores que están llenando de huevos de Pascua y de bugs en muchos sistemas por copiar y pegar lo que dice ChatGPT, ¿no? correcto, Entonces, correcto. hay que cogerlo como base y pensar que es como cuando tú le mandas a alguien que te haga un texto y ya tú lo pones a tu manera, ¿no? Lo estás humanizando o personalizando a tu manera y tú le estás dando ese plus, ¿no? De conocimiento. Pero ya Claro, te has puesto la base, ya te has puesto la estructura y tú lo que haces es mejorarlo, ¿no? eso es, eso es. Bueno, yo quería hacer aquí ahora un pequeño apunte sobre las profesiones, los profesionales, porque varias personas me han preguntado, preguntan mucho ahora por el prompt engineer, que es un prompt engineer, si eso tiene sentido o no. Entonces, pues para situarnos un poquito y aterrizarnos, no ya a nivel de empresa y de negocio, sino a nivel de personas y profesionales, qué es lo que estamos, qué es lo que tiene relación con lo que se va a poner en marcha inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a tener unos puestos que son muy específicos como el data science, que lo que va a hacer es recopilar datos, darle una forma, prepararlos de cierta manera, homogenizar ciertas cosas, que parece, dice, bueno, y eso es una profesión sola. Sí, obviamente un data science puede hacer muchas cosas y puede hacer parte de data analytics también, ¿no? Pero muchas veces hay proyectos que cuando trabajas con muchísimos datos, pues procesar esos datos y prepararlos puede llevar años, ¿vale? Pues Machine Learning Engineer, que es el que ya de por sí a lo mejor pues tiene más en cuenta qué algoritmos se van a usar, cómo se van a afinar, cómo se van a preparar los modelos para que se entrenen, cómo se van a evaluar unos modelos respecto a otros, cómo se va a sustituir un modelo cuando se cambia la versión, ¿vale?
Hay otros puestos que ya hay, bueno, que lo que yo llamo data validators, ¿vale? Que son personas que o crean ellos mismos conjuntos de datos, lo cual es muy costoso, o van midiendo la calidad de los datos que se están generando, ¿no? Y esto ya lo hace desde hace mucho los buscadores. Tienen personas que tienen contratadas que les envían muestras de búsquedas y los resultados que se han dado para que puntúen si están correctos o no y por qué. O si un contenido que se está intentando detectar, como que un contenido con copyright, pues tiene copyright o no. O si una cosa que se ha visto en una imagen está relacionada con una cosa con otra, ¿no? Eso ya hay mucha gente que se dedica a eso, ¿vale? Estos trabajos, los datasets actuales de Machine Learning más importantes no se basan solo en estos datos porque hacen falta muchísimos datos. O sea, eso es uno de los problemas que tenemos ahora. Y yo creo que será necesario cada vez más validadores de datos en el futuro porque es lo que va a diferenciar que los modelos sean mejores. La virtud de ChatGPT es que se le ha dado muchísimos datos para que se entrene de una manera muy genérica y pueda hablar de todo, pero tiene muchas incorrecciones porque nadie ha tenido el tiempo suficiente de filtrarlos uno a uno. Conforme más creemos datos más filtrados y mejor estructurados, pues mejor funcionará. Una cosa me recuerda a esto, son los CAPTCHA de Google, Correcto, que correcto. tenía, valídamelo, ¿no? Dime en dónde sale un tren, dónde sale un coche, dónde sale una El paso señal de de cebra. tráfico, ¿Dónde está el paso el de paso cebra? de cebra, Correcto, y la verdad es que él sabe de los 4, 3 que son verdaderos y cuál es falso, ¿no? correcto, Y tú dándole, pues va aprendiendo de lo que tú le vas correcto, diciendo. correcto. Y la Y verdad, acuérdate, los primeros que eran palabras, ¿no? Y te salió un exacto. poquito deformada. Y el proyecto original eran libros escaneados por Google, donde Sí, ibas seleccionando las palabras y las iba enviando a distintas personas para escanearlo. Ya no son claro. palabras, por dos razones. La primera es porque hay sistemas automáticos que son capaces de saltarse las palabras y ya no estás detectando si hay una persona o no. Pero la segunda es que ya no hace falta entrenar sistemas de Machine Learning. Ya saben leer palabras escritas de sobra. Con lo cual, pues ahora se enfoca más a la visión artificial, a entrenar sistemas de conducción. Y para eso, pues te quieren preguntar, oye, ¿es esto un semáforo? ¿Es esto una bicicleta? Porque estás entrenando coches, en realidad. Como esos coches de conducción automática van a conducir. ¿Mm? Sí. Bueno, y el prompt engineer, que tanto se habla ahora. Bueno, pues resulta que dentro del prompt es lo que tú le pidas a un sistema de estos de chat, lo que tú le preguntas. Y se dice que el prompt engineering es preparar la pregunta de cierta manera. Y, y pues si tú le dices, háblame de la revolución industrial, pues te va a dar un texto. La revolución industrial ocurrió en el siglo no sé cuánto, tal, 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 tal. Resulta que tú puedes afinar esa petición y decirle, ábrame de la revolución industrial y vuelca el contenido como si fueran slides de una presentación. Y él te va a decir, bueno, pues slide 1 y te va a poner unos puntos, slide 2, slide 3. O le puedes decir, crea una tabla donde se vea tal y tal cosa y después contrástamelo con otra cosa. Y claro, estamos acostumbrados a programar con un libro de instrucciones que nos dice esto es el lenguaje de programación, esto es todo lo que se puede hacer, o bueno, hablar con una persona que va a poder entender cuál es la sutileza de lo que le pedimos. Y aquí es un poquito una mezcla entre los dos, ¿vale? Además de eso, en los sistemas avanzados de, de lenguaje, hay muchas pequeñas variables que se pueden afinar, ¿no? Como por ejemplo es la temperatura, que es el nivel de azar, y muchos parámetros que van a decir a lo mejor cómo de creativo le permitimos al sistema que sea o que no sea. Si preferimos una respuesta muy precisa, que se parezca mucho a las que ya tienen el dataset, o muy ambigua. Esto en realidad para mí es algo que es relativamente sencillo de aprender, es algo que la gente aprenderá cuando le haga falta en un cursillo básico, y a lo que debe tender alguien que empiece a hacer esto es más a ser un integrador de modelos. Es decir, yo obviamente pues me va a venir bien el Prompt Engineer, pero yo lo que quiero es saber cómo interactuar con una API, conectarme con ella, lo que tú estás diciendo de los tokens. Oye, pues entender bien el modelo de token, cuál es el pricing, cómo se tienen que conseguir los tokens que hace falta, qué voy a hacer si las respuestas no llegan, ¿vale? Pero quedarte en el Prompt Engineer es como pues como redes sociales. Si tú sabes usar Facebook, no quiere decir que tú seas experto en social media marketing. Quiere decir que tú sabes usar Facebook, pero ponte tú a poner una campaña de anuncios en Facebook Ads y a segmentar la población y a maximizar la inversión del dinero que se está poniendo. Pues, bueno, al principio la gente que trabaja en social media empezó simplemente siendo usuario, pero se va a sofisticar, todo eso puede ser sofisticado muy rápido.
Y bueno, ya por añadir que obviamente todos los puestos genéricos de informáticos, de formadores que enseñen estas cosas, de consultores analistas, van a tener mucho trabajo, ¿no? Y vemos ahora mucha gente que de pronto se reconvierte a experto en Machine Learning, que se reconvierte a hablar estaba hablando de una cosa y ahora se pone a hablar de otra. Bueno, pues no está mal porque en realidad es que va a hacer falta. Hace falta que la gente aprenda a usar esto y hace falta pues más ordenadores para montar estas cosas, más webs, más interfaces de usuario. Todo esto pues hay que poner otra vez en marcha. ¿Mm? Bueno, Estupendo. La verdad es que hoy en día incluso hay mucha gente haciendo ujú. cursos de prompts. Sí, sí, sí. Entonces, Que no está la mal, vamos, verdad, yo no tengo nada en contra, pero digo que la gente no piense que eso es una salida profesional. Eso es como, pues como una habilidad que tú vas a tener, pero que la puedes aprender fácilmente, que es una que, que- que no es nada difícil de hacer, ¿no? Bueno, claro. tengo aquí una imagen interesante que así como para hacer pensar a la gente que la vea, ¿vale? Tú ves esto y dices, uy, aquí veo cosas a la izquierda y cosas a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí yo quería reflejar un poco en los momentos de cambio que ha habido en el pasado y cómo podemos buscar un símil con el futuro, ¿vale? A la izquierda tengo tres cosas. ¿Tú qué dirías que son las tres cosas que hay a la izquierda? Spotify, Netflix, Windows y el iPhone. Correcto. Pero fíjate que ni Netflix, ni Spotify, ni el iPhone tienen el nombre de lo que son. Tú los conoces perfectamente, Ujú. ¿verdad? Eh, y a la derecha, pues tenemos cosas que nosotros que somos viejunos ya Sí, lo no sabemos. sabemos lo que son, ¿no? Los kioscos con los periódicos en papel para ver todo lo que pasa, las tiendas de discos, el Blockbuster, ¿no? El Blockbuster, que no quiso comprar Netflix y se está arrepintiendo. Efectivamente, efectivamente. Yahoo también estuvo a punto de comprar Netflix y sin embargo compró Tumblr y también ahí perdió bastante. Se ganó más con Netflix. Sí. Y en medio he pintado a Microsoft porque Microsoft ha estado en las dos caras. Microsoft intentó sacar el Windows Phone, se llevó un tortazo Sí. y a veces que hace cosas muy mal, con el Windows Vista lo hizo muy mal, después lo ha hecho bien. Entonces, me parece un ejemplo interesante de estudiar porque cuando tú estudias solo los éxitos, tienes ¿cómo se llama? El bias en inglés, ¿no? El prejuicio del superviviente. ¿A ti te parece que Netflix lo ha hecho muy bien porque es el que ha sobrevivido? A lo mejor alguien que hubiera hecho lo mismo que Netflix, por alguna circunstancia de los inversores o de alguna casualidad, no le sale la jugada y después no se habla de él. Entonces me parece que Microsoft es una empresa que como ha hecho muchas cosas que le han salido bien y que le han salido mal, pues hay muchas cosas ahí que estudiar a nivel de negocio, ¿no? Sí. Todo eso apuesta por Windows Phone, que se tiró a la basura. Todo eso apuesta por ese mini sistema operativo para tablets, que era malísimo, que era muy lento. Y sin embargo, ahora pues vemos el movimiento que ha hecho con Azure para hacer la competencia a AWS. Todo lo que está haciendo con OpenAI y de inteligencia artificial está ahora mismo, es de las empresas de productos, el que ha estado número uno de decir todo esto. Yo quiero IA en todo, y lo está metiendo en todos lados, con Copilot, con todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, claro, si yo le dijera a alguien antes de que Apple sacara el iPhone, que si quiere comprar acciones de Apple, sabiendo lo que va a pasar con el iPhone, pues sería una oportunidad súper chula, ¿verdad? De decir, oh, sí, es que esto va a ser la bomba. Pero esas oportunidades hay que verlas. Y ahora, no, yo no te puedo decir cuál será la empresa aquí en la que haya que invertir, pero algo va a pasar. Algo va a pasar en el mundo de los negocios. ¿Mm? Claro que sí. Bueno, y entonces, ¿y qué pasa con las empresas que ya están ahí? ¿No? ¿Me va a afectar mi trabajo? ¿Me va a afectar mi negocio? ¿Mis clientes, mis proveedores? ¿Yo es que hago siempre lo mismo? ¿Tengo que cambiar? ¿O es que yo necesitaba algo nuevo? ¿Será esto lo nuevo que yo necesitaba? Yo veo aquí, hay un círculo y un triángulo. Por un lado está la resistencia al cambio y la búsqueda del cambio. Hay empresas que resisten el cambio y ahí hemos visto pues BlackBerry y Nokia cuando ya era evidentísimo el tema de los smartphones no se adaptaban. Cuando todo el mundo y la propia Microsoft se reía del iPhone y decía, esto es un teléfono sin teclado, ¿esto cómo puede ser? ¿Sabes? O sea, tienen frases épicas, ¿no? Los medios, la industria musical, todos tienen clarísimo que no, esto nosotros seguiremos siempre, por siempre, siendo los que dominemos el mercado. Y Sí, después está como la Sí, sí, serie de Spotify, correcto, que una serie buenísima. le costó la vida y desde el punto de vista de diferentes personas.
La verdad que es buenísima, la Es una verdad que serie sí. muy buena. Y fíjate que en esa serie es un ejemplo de, no de una empresa que se transforma, sino de que alguien que ve la oportunidad y dice, yo quiero, en esa serie se ve como el fundador, ¿no? Dice, yo quiero ser disruptor en algo. Esto ya está cogido, esto ya está cogido, esto ya está cogido. En la música todavía no hay nadie que domine. Yo voy a ser el que domine la música. Pero así de claro, ¿sabes? Ahora, Sí. obviamente también hay que tener mucha suerte, buenos inversores, momento tecnológico, ¿no? Todo tiene que alinearse, Y mucho, pero mucho dinero que se ve ahí mucho en la dinero, serie, muchísimo dinero. Vamos, a un no te hombre coja muy una rico, crisis, a un que no te hombre coja una muy crisis, rico y le claro, cogió todo el dinero de que tenía, vamos. claro, que no te coja una pandemia, que no te coja una crisis inmobiliaria, todas esas cosas también Sí, son un problema, ¿no? Pero fíjate que yo pongo en medio de la búsqueda del cambio, que sería el Spotify, ¿no? Oye, yo quiero buscar dónde está lo nuevo que va a surgir. El conocimiento de los procesos. Yo lo que veo que está como conflicto entre la resistencia al cambio y la búsqueda del cambio es que muchas empresas ni siquiera saben cómo funcionan del todo. Dicen, no, yo es que cambio algo, yo no sé qué es lo que va a pasar. Digo, pues es que deberías saberlo. Deberías saber cómo funciona tu negocio. Deberías saber qué efecto tiene que esto vaya un poquito mejor. Hasta qué momento te puedes mover. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los beneficios? ¿Qué pasa con los incentivos? Todas esas cosas, si tú no las dominas, al final tú no eres dueño de tu empresa. Tú eres la empresa de tu empresa, es dueño un mercado que cualquier día hace sí y te quita de en medio, ¿sabes? Entonces, es muy importante conocer la empresa para poder pasar de la resistencia a la búsqueda del cambio. Y ahí también, pues, he metido yo como un triángulo ahora un plan de adaptación, que realmente en la IA es de lo que estamos hablando, pero cualquier empresa que quiera renovarse, que es muy recomendable que piensen en ello, pues necesitan estudiar cómo funciona lo que tienen, estudiar dónde hay cabida para las cosas que tienen que cambiar, ¿vale? Y ahí, pues, una colaboración que muchas veces no se hace bien entre, entre entre gente de negocio y gente de tecnología. Muchas veces los tecnólogos no estamos en cómo funciona el negocio de verdad, ni en cuáles son los márgenes de venta, ni cuál es el mercado, ni cómo funciona todos esos números y esas cantidades. Y al contrario, la gente que sabe mucho de cómo funciona algo en el negocio no se para a pensar en el futuro de qué es lo nuevo que se está haciendo que todavía ni se habla. la verdad que sí, que es difícil ver eso y del miedo que hay. Incluso hay empresas que están cerrando el uso de este tipo de herramientas, como ChatGPT, ¿no? Y Correcto, bueno, mira, correcto. aquí Díaz Márquez dice, el software de reCAPTCHA se lo vendió el fundador de Duolingo a Google. O sea que, Correcto. De hecho, fue el proyecto que hizo antes de Duolingo, fue el proyecto que hizo después de hacer Recacha. Y es una persona muy particular, creo que es brasileño, y se ganó un premio porque realmente él resolvió un problema muy complejo. ¿Cómo poner una prueba que se genera automáticamente, pero que no se puede resolver automáticamente? De forma que solo un humano puede dar ese paso. Ahora se ve como súper evidente, pero en su momento fue todo, era un profesor universitario, fue todo un logro, ¿eh? pues la verdad que sí, hombre. No, el tema OCR, por ejemplo, es bien antiguo, Ujú, pero nunca ha funcionado del todo bien. Incluso cuando uno coge alguna herramienta de- de visión, de inteligencia artificial y demás, te tienes que llevar un tiempo entrenándolo, ¿de sí, acuerdo? sí, sí. Entonces, la verdad que conseguir hacer un CAPTCHA y que la gente comience a usarlo, porque ¿a quién se le ocurre lo del CAPTCHA? ¿De acuerdo? Tú lo que haces es decir, bueno, voy a poner Es a 20 muy personas creativo, es muy creativo. usándolo, ¿no? Y él no, que la gente lo va a usar por mí, la gente lo Sí, va a probar por mí. La verdad que sí. Pues eh, no me acuerdo súper ahora mismo de su creativo. nombre, pero es una persona muy curiosa que tiene muchas pequeñas invenciones así de ese tipo y bueno, pues eh, lo que yo quiero promover aquí un poco, que pensemos no solamente en la tecnología, sino en la aplicación, ¿no? Que es de lo que se trata un poco. Sí, Bueno, porque imagínate, Vicente, que el otro día estaba hablando yo con una persona, ujú, estábamos de fiesta y me dice, hombre, yo ahora tengo un dinerillo ahorrado, voy a invertir en tecnología, ujú, ¿qué aplicación podemos hacer? Y digo, chiquillo, con lo que tú sabes del campo, aplícalo y claro, con los problemas que hay efectivamente. del agua y demás, y hacer la aplicación es lo de menos, pero es lo que tú sabes, lo que tú dominas, Eso es. y se pueden ocurrir cosas impresionantes.
No es todo, venga, voy a hacer un juego. Un juego, hay 20 Juegos millones de ya ahí, juegos efectivamente, y además efectivamente. son complejos de empezar, complejos de hacer que llegar a la gente, Claro, etcétera, pero etcétera. fíjate cómo eso se lo puedes decir tú, porque tú tienes esa pata tecnológica. Y es lo que yo digo, que hace falta esas dos visiones para un proyecto de negocio de éxito. Alguien que tenga una visión tecnológica y alguien que tenga una visión de negocio y que tengan solapamiento, ¿no? Y que se entiendan y que fluya la información. Sí, como en la Startup Weekend, ¿no? Que todo el mundo busca alguien tecnológico. Sí, 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 sí. Pues sí. Muy bien, seguimos. Bueno, entonces, ¿me va a afectar entonces a mí a la IA? Yo creo que la IA va a penetrar en todos los sectores a muchos niveles. Estaba intentando pensar antes ejemplos de no afectados y se me ocurría un poco. Estaba pensando, bueno, un fontanero. Y después pensé, bueno, realmente, posiblemente alguien le pueda hacer al fontanero una app para que el cliente potencial le describa lo que necesita. He tenido una fuga en tal, 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 no sé qué, no sé cuánto. Y así le priorice los clientes y le diga a quién puede atender y a quién no. ¿Sabes? Y me estaba acordando de que me habían contado el caso de un amigo que se había especializado solamente en trabajos urgentes. Él solo trabajaba de viernes a domingo y solo atendía trabajos de se me está inundando la casa. Ahora, cada vez que él iba, pues claro, cobraba una cantidad muy grande de dinero, resolvía todo lo que tenía que resolver, pero después el resto de la semana no trabajaba. Él se había hecho su nicho con eso. Y claro, un sistema que te filtre de qué gravedad, de qué tipo, y a lo mejor lo reconduzca a un fontanero u otro, pues ya se me había ocurrido una aplicación, ya lo tenía yo claro. Entonces, creo que va a haber pocos afectados porque en el momento que tú tienes un producto y hay gente que lo consume, ya hay formas de meter la IA por en medio. Eh, ¿De qué manera? Pues la optimización de lo que ya se hace. Podemos tener una alteración de la competencia donde nos movemos, podemos meternos en otras áreas eh, que no estemos tocando porque ahora tengamos nuevas oportunidades, o puede pasarnos al revés, que alguien que no estaba entrando en nuestra área, pues entre en nuestra área. Y esto pues, puede sonar un poco raro, pero hay que pensar aquí que la IA no son solamente el motor de conversación, son los datos, ¿vale? Si yo tengo por ejemplo una empresa que vende pescado, vende salmón, ¿vale? Y utilizo una empresa de transporte que tiene un sistema de datos capaz de, bueno, pues hacer fotos a los salmones antes de empaquetarlos y enviármelos, de forma que se asegura de que no me llegan en mal estado. Yo después los vendo a los restaurantes. No sé, esto se me acaba de ocurrir, ¿no? Eh, a lo mejor ahora llega un momento que dice la empresa, pues como yo llevo haciendo desde los últimos 5 años fotos a un montón de salmones, tengo una base de datos aquí muy grande de negocio, con la cual yo puedo crear sistemas que mejoran la clasificación de los salmones para ver cuáles son más premios y cuáles no, y así puedo llegar a solamente a los restaurantes que interesan y lo ato con los datos de los restaurantes que ya los tenía por otra cosa y me salto a este negocio que era el que hacía ese trabajo, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta pues, que además de que nosotros queramos utilizar nuestros datos para llegar a más sitios, o utilizar la inteligencia artificial para llegar a más gente a la vez, o entrar o enriquecer nuestro producto con cosas que antes no tenía, va a haber otros que también van a hacer lo contrario hacia nosotros. Y eh, hay que tener cuidado y que estar un poquito a la defensiva. Y en definitiva que los datos pues son lo más preciado que va a tener tu negocio, ya sea porque tú los has producido, en el mejor de los casos, nada más que tú tienes tus propios datos, cuídalos, intenta guardarlos cuantos más puedas, que tenga gente que los trate bien, que los tenga homogenizados, y bueno, si los consigues desde fuera, pues que no los consigas, los uses y los descartes, sino que los guardes para poder utilizarlos en otras cosas. Obviamente hablo de datos siempre, pues cumpliendo toda la legislación de protección de datos, ¿no? Así es, la verdad es que el tema datos también es un tema delicado, ¿no? Sobre todo si lo vas a meter dentro de IA, mucha gente están diciendo de que está haciendo uso de información que no debe, ¿no? O tiene miedo de por tú poner la Eso es información, un buen tema, eso es un lo buen haga tema. uso, ¿no? Entonces, Ahí yo creo que va a haber muchos cambios a nivel de legislación, que ya está la Unión Europea hablando del tema, pero también a nivel de procedimientos, digamos. Esto es para un debate entero, que es la ética de la inteligencia artificial. Hay gente que está construyendo modelos éticos
que son open source, que se pueden incorporar en cualquier sistema de chat general para darle ese conocimiento curado por alguien que se ha dedicado a definir perfectamente qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? A nivel de ética. Y bueno, la forma a la que se ha llegado al nivel que tenemos ahora era usar un montón de datos de cualquier sitio. Y la controversia sobre todos los sistemas de estos de arte generativo, ¿no? Que son capaces de crear imágenes, ilustraciones, fotografías, a partir de la base del modelo que ha aprendido la IA, que lo ha aprendido de muchas imágenes que ya existían. En algunos casos, pues pueden ser fotos de obras de arte, de Van Gogh, de Dalí, pero en muchos casos son fotos y ilustraciones que la gente tenía puestas en Internet, que han sido absorbidas por estos proyectos para entrenar los modelos. ¿De quién son los derechos de esas fotos? ¿Tienen derecho a ser utilizados para entrenar a IA? Lo que ahora las IA generen, si está de alguna manera basado en los trabajos originales, tienen derecho esos trabajos originales a pedir compensación. Se puede saber si una IA pinta con un estilo de trazo que eso lo ha aprendido de un tipo de imagen en concreto de alguien o es una suma de imágenes de mucha gente. Eso es para un debate entero, pero no es tanto un debate de negocios, sino más un debate de ética, digamos, y de legislación, de qué es lo que va a pasar Exacto. al respecto. ¿Mm? Exacto. La verdad que es un tema para otro debate, ¿no? Un Sí, debate más. pero muy interesante. Bueno, Estupendo. yo quería, cuando hablamos de negocios afectados, vamos a tener, obviamente, los negocios tecnológicos. Va a haber mucha gente que se va a dedicar a crear modelos, afinarlos, crear modelos específicos para ciertos ámbitos. Yo voy a crear a lo mejor un modelo que sepa perfectamente la legislación española. Yo voy a crear otro modelo que sea especialista en terapia de pareja, hacer un fine tuning de modelos genéricos. Oye, yo tengo un modelo que sirve para viajes, pero voy a hacer un fine tuning para tu empresa que se dedica a casas rurales. Gente que va a hacer integraciones con servicios, a lo mejor utilizamos el servicio de Azure de OpenAI y lo integramos con otro sistema que tenemos, o a lo mejor pues yo soy una persona que construye el interfaz de chat que tú insertas en la página para que hables con alguien que después pone Machine Learning, pero yo lo que soy un desarrollador frontend, ¿no? Ujú. Entonces, la tecnología va a tener mucho trabajo. Informáticos, una vez más, los informáticos no paramos de trabajar, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar con los no informáticos? Pues aquí tengo una lista muy larga que no nos daría tiempo a verla entera, pero bueno, para que veamos un poquito de por dónde van los tiros, ¿no? Vamos a tener lo más obvio, pues atención al cliente, que lo hemos comentado antes. Yo quiero un sistema de chat que yo le diga, oye, esta factura, ¿qué pasa con ella? No entiendo de dónde viene. Y te diga, oye, pues mira, esta factura, que es la tuya, y el sistema va a saber cuál es tu factura, pues te ha salido tanto dinero porque ha cambiado el impuesto no sé cuánto y ahora se cobra en vez de tal mes a tal mes, bimensual, ¿vale? O incluso respuestas por email, pero con seguimiento. Que yo pido una cosa por email, me responda una respuesta automática, pero conforme yo le voy respondiendo y aportando información, me va entrando cada vez a más detalle. Y aunque al final llegue una persona, pero ya esa persona le va a llegar con toda la explicación, con todos los documentos adjuntos que hacían falta, con todos los datos que esa persona ha proporcionado, todo muchísimo más completo para que actúe, ¿vale? Ujú. En marketing también están como que las puertas del marketing están temblando y como que se va a abrir y va a salir como un océano de agua de textos generados automáticamente, imágenes, posts en redes sociales, el SEO. Bueno, ahí hay un miedo muy grande a cómo va a afectar al marketing. Yo creo que el marketing de calidad seguirá existiendo con el toque humano, pero nadie duda de que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta de apoyo a cualquier acción de marketing que se haga de alguna manera. ¿De acuerdo? Y en concreto, el tema de análisis, que aquí lo menciono en marketing y se puede mencionar, después también hay otra mención a la industria en general, de que si yo tengo una gran base de datos de cosas, por ejemplo, de quejas, ¿cuántas quejas puede tener Endesa? Pues 1.000 millones de quejas de muchas cosas. ¿Quién analiza esas quejas? ¿Hay una persona que uno por uno se lee los emails que escribe la gente quejándose de cosas? ¿Se usa una búsqueda por palabra? Pues obviamente pues, se usa el sistema de Machine Learning. Y podríamos darle toda esa base de datos de todas esas quejas a un sistema de conversación y decirle, oye, esto resúmemelo
y dime cuáles son las cosas que más se queja la gente y está viendo toda esta otra base de datos del coste que tiene arreglar ciertas cosas, qué es lo que tendría más efectos que me costarían menos dinero arreglar. Y él solo, sin que yo tenga que saber SQL, saber hacer muchas combinaciones de cosas, que claro, tú eres experto en esto, sabes que se puede complicar mucho la cuestión. Pues Sí, bueno, habrá que aprender otra disciplina que es Machine Learning, pero conforme las herramientas sean más fáciles y más automáticas, pues puedo tener esa interfaz de hablar con la base de datos, pues como en Star Trek, ¿no? Que le decimos computadora, haz esto, y directamente sabe de lo que estás hablando y te da la respuesta, ¿no? exacto. La verdad que, bueno, tenemos ahí en temas de marketing y inteligencia artificial es lo que más movimiento está habiendo. Ujú, Incluso lo que te comentaba, había gente que han hecho prompts ujú. organizados por categorías y muchos de ellos, vamos, estoy metido en una certificación de inteligencia artificial Ajá, y gran parte de ellos son prompts orientados porque como ya, es orientado a marketing, pues qué tipo de promo, cómo lo debe de hacer para obtener imágenes a través de DALI o de lo que sea, ¿no? claro. O de cómo hacer imágenes o texto, dependiendo lo que tú quieras hacer, como dices ahí, SEO, para redes sociales, para lo que sea, ¿no? Para poner en la página web para el resumen o para lo que, según lo que vayas necesitando, ¿no? Entonces, la verdad es que te va a ayudar mucho. Lo que sí es cierto que Sí. la gente se cree que van a desaparecer puestos de trabajo y algunos sí, pero es que algunos Como ya están todo, desapareciendo y otros claro, están apareciendo. claro, Entonces, exactamente. es un Esto, movimiento. a mí me gusta mucho el título del libro de Enrique Dans que se llama Todo cambia de nuevo. Y es que sí, todo cambia, pero de nuevo. Es decir, Ujú. cada X tiempo hay un cambio tecnológico o de negocio o de algo y si tú no estás preparado a que vas a estar cambiando siempre, aprendiendo siempre, pues no vas a tener un sistema muy frágil, ¿no? Una empresa, un negocio muy frágil. Bueno, aquí, como decías, pues yo propongo muchas cosas en el entretenimiento, en la educación, eh, la medicina, la terapia que he mencionado ya antes. El tema de los servicios legales lo veo muy interesante porque los textos legales son muy enrevesados de entender. Es como su propio lenguaje de programación, ¿no? Y aquí pues yo sé de gente que está haciendo ya proyectos con esto donde cada vez que se recibe un email, por ejemplo, se redirige a una inteligencia artificial y se le da un prompt que dice, actúa como un abogado, analiza el contenido de este email y escribe una respuesta teniendo en cuenta esto, esto y esto. Y la respuesta se vuelve a encauzar a la persona, que en vez de recibir solamente el email, recibe el email y además el comentario que hace el chat como si fuera un abogado, diciendo, según la ley tal, de tal, tal fecha, pues esto es así, 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 ¿sabes? Sí. Y, y bueno, pues me parece un área que es de por sí ya para especializarse, para decir yo soy experto en inteligencia artificial con servicios legales. Eh, como cosa más generalista, pues ya hemos mencionado también todas las bases de conocimiento de negocio. Muchas empresas tienen un volumen de datos muy grande, tienen un know-how muy importante que no sabe explotar, que no sabe manejar. Hay empresas que tienen una rotación alta y la gente guarda las cosas y después nadie más las analiza. Entonces, dárselo todo esto a una IA para decir, oye, yo en vez de ponerme a estudiar y analizar todo esto que tardaría años, que la IA lo analice todo y ahora yo le hago preguntas sobre esta información. Oye, en realidad esto cómo funciona o cuánto se está tardando en hacer esto de aquí a aquí o qué riesgos hay si esto lo cambiamos de una manera o de otra. Obviamente siempre validando que eso sea que esos datos, pues el experto considere que están bien argumentados. Y también es para hablar otro día de eso, de la Explainable AI, que es la inteligencia artificial que se explica, donde tú puedes saber cómo se ha llegado a una conclusión. ¿Mm? Ujú. Y bueno, pues también en la construcción, la inmobiliaria, ya hay muchos sistemas donde tú haces un boceto de un plano y te hace el plano perfectamente con todos sus tamaños, incluso te lo dibuja en 3D y te lo dibujas con sus arbolitos, con la gente pasando por la calle, todo automático y en las finanzas, por ejemplo, que en vez de que tu amigo te pregunte en qué puede invertir, pues que te salga un sistema de chat cuando entras en el banco y te dice, oye, me doy cuenta de que tienes estos gastos, estos ingresos y tal. ¿No te interesaría
consolidar tu hipoteca con no sé qué cosa, invertir este dinero en tal cosa, que por las operaciones que tú haces puede ser lo mejor, y tú le puedes decir, es que no me gusta el riesgo. Y él te dice, pues si no te gusta el riesgo, mejor esta otra cosa, tal, tal, tal. Y bueno, ¿y en cuántos años me va a quedar esto? Y él te respondía, los años serían tal, tal, tal. Y en vez de ver un montón de números y un contrato de que si el IBI, el Euribor, el no sé qué, el no sé cuánto, arriba, abajo, que a veces es difícil de entender, que converses con alguien que te lo explique todo, ¿no? A ese nivel. Creo que puede ser también muy, muy interesante. La verdad es que sí, que incluso hay gente que le han estado preguntando a esta inteligencia en qué puede invertir, ¿no? Un plan en no sé cuánto tiempo para invertir y le ha dado, vamos, un plan bueno, pero bueno porque no hay mucha gente que le haya preguntado. En cuanto haya mucha gente que le hayan preguntado que esté Ahí invirtiendo está. eso, al final oferta-demanda y no llega a ser bueno, ¿no? Ya. Pero En la realidad yo verdad creo que que es que los humanos somos malos percibiendo la complejidad que tienen las cosas. Y hay cosas que pensamos que son muy difíciles y, y las IA son capaces de respondernos muy bien, y otras cosas que nos parecen muy fáciles y que en realidad a las IA les cuesta mucho, ¿sabes? Y también no somos conscientes de la cantidad de información que hay ya generada sobre algo. Son muy famosos, igual se podría haber incluido las estadísticas de con qué puntuación ChatGPT era capaz de superar distintos tipos de exámenes de medicina, de ingeniería, de muchas cosas, ¿no? De abogacía, y sorprendía la puntuación tan alta que conseguía en ciertos exámenes cuando había ciertas preguntas de esas áreas específicas que era incapaz de resolver. ¿Por qué? Porque, como decía alguien, dice, es que estamos haciendo trampa, es que le estamos dando las respuestas. Claro, cuando yo entreno el modelo, yo le doy, toma, aquí tienes un montón de textos y aquí tienes todos los libros de leyes y aquí tienes alguien que tiene una base de datos de todas las preguntas que se han hecho en todos los exámenes. Para una persona, si tú me das a mí un tera de preguntas que se han hecho en un examen, yo eso no lo puedo usar para practicar por un examen. Yo puedo mm, coger 5, 10 exámenes, leérmelo e intentar sacar la respuesta. Ahora, ChatGPT hace así, dice, vale, de este tera de respuestas de exámenes, el 80% son combinaciones de estas 6 o 7 cosas. Y lo destila perfectamente, ¿no? ujú. Pero, pero después, nosotros también vamos muy, muy en automático. ¿A ti te habrá pasado que vas conduciendo y de pronto tienes que ir a un sitio y coges el mismo camino de siempre para ir al trabajo, para ir a tu casa, y realmente tú ibas ahí a un sitio distinto porque era una cosa puntual que tenías que ir a otra parte, ¿no? Y Sobre todo cuando cambias de camino, vas toda la mañana al mismo sitio y efectivamente, cuando tienes que ir a otro efectivamente, sitio dices, ostras, ya me he pasado la salida, ¿no? eso es. Entonces nuestro cerebro nos engaña. Nuestro cerebro está hecho para hacernos creer que la realidad es como que estamos súper involucrados en la realidad, que lo controlamos todo, que sabemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, cuando en realidad rellena un montón de cosas. Creemos que tomamos decisiones y bueno, los casos del el marketing funciona muchas veces porque se ponen cosas en sitio para que decida la gente por nosotros. Y te ponen ciertas cosas al lado de las cajas registradoras para que cuando vas al súper las compres, en fin. Hay toda una serie de psicología ahí, pero está muy claro que si intentamos aplicar lo que creemos que sabemos de nosotros mismos a lo que sabemos de la IA, pues nos podemos equivocar, ¿no? Hay que irse más a las pruebas, a las mediciones de la eficiencia y al diseño que tiene la propia IA, y no extrapolar que es una persona y que se va a comportar como una persona. Pues sí, la verdad es que sí que es como cuando un cliente te dice, no, si eso tarda 5 minutos, ¿no? La Ya, verdad que, a ya. ver, 5 minutos. Bueno, La a mí me verdad pasa que muchas veces que miedo me da yo, cuando dicen eso. a mí me pasa muchas veces que nosotros los informáticos, esto es otro debate de lo de estimar, ¿no? Se estiman los proyectos, se estiman las tareas. En realidad, sí, yo creo que mentalmente siempre estás estimando. Si no, no te aceptarías, te propondría alguien algo y tú dirías, eso es imposible, eso se tarda 2 años en hacer. Pero que hay ciertas cosas que a mí me pasa que estoy acostumbrado a estimar, y después hay cosas de lo más normales, habituales de hacer en mi casa, que yo lo hablo con mi mujer y digo, esto lo voy a hacer esta tarde. Y cuando me pongo a hacerlo, digo, esto voy a necesitar una semana para hacerlo. ¿Cómo puedo yo pensar que lo iba a hacer una tarde? ¿Sabes? Entonces, pues, incluso aunque practiques en un área de estimación, no somos buenos en general estimando tampoco. No Ujú, creo. exacto. Muy Pues, bien. Pues mira, esto pues, prácticamente es lo que yo quería contar un poquito sobre los negocios en la IA, sobre que necesitamos aplicarlos en muchos ámbitos que van a venir, y
y que hay muchas ideas y muchas cosas que se pueden llegar a hacer, pero que es importante pues analizar, planificar, estudiar qué hace cada cosa y pensar, ¿no? Un poquito dónde está el momento en el que podemos hacer ese cambio o esa mejora o esa nueva área de negocio y aprovecharnos de esa circunstancia particular. ¿Mm? La verdad que es un abanico que se está abriendo y que lo bueno es que hay muchas herramientas que están permitiendo enlazar esto con otros sitios, ¿no? Por ejemplo, el propio Bing, Ujú. creo que tiene opciones para imágenes también, Correcto. y no tienes que estar mirando en otros lugares, ¿no? Y después hay un montón de aplicaciones por detrás que por detrás usan los tokens estos para Ujú, poder crear cosas, ¿no? ujú. Y la verdad es que se abre un abanico muy grande. Sí. Por ejemplo, en el mundo del vídeo, en el Ujú. mundo de la creación de subtítulos. Si veis, en Instagram está todo el rato que si poniendo los títulos arriba, que si la canción, que si los subtítulos de las personas en diferentes colores, tonos y demás. Entonces, todo eso se puede llegar a hacer con inteligencia artificial, Correcto, entrenando, correcto. entrenando con herramientas, ¿no? Entonces, es conocer esa herramienta, utilizarla y, bueno, pues hacer uso de lo que trae, ¿no? La verdad que es apasionante, ¿no? Ujú, Porque se pueden llegar a hacer muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, hace 2 años, por ejemplo, ujú. crear un formulario en el cual cuando alguien escribe algo a través de Zapier, lo automatiza para crear un contrato con el nombre y apellido que te ha dicho y el DNI para que sea enviado a esa persona, pues ahora mismo ya puedes hacer uso de inteligencia artificial para, según lo que te haya elegido, crearle un avatar para esa persona, Sí, sí, sí. crearle un primer paso previo para estudio o una lista de Correcto, emails, yo qué sé, unas correcto, pocas de correcto. cosas que se Vamos a ver, pueden llegar a hacer. el mundo de la personalización para los usuarios va a avanzar muchísimo. A nivel de programación, como dices, muchísimas herramientas que están haciendo ya uso de eso y además los propios sistemas de conversación se pueden usar como herramienta. He visto gente que con modelos en local, para conectarlos con otra API, en vez de programar nada, le dicen al modelo de conversación, actúa como una REST API que tenga estos parámetros y comunícate con esto. Y ya directamente entiende, no solamente, digamos, entiende y te podría proponer el código, sino que directamente te dice, vale, pues voy a mandar esta llamada y cuando me dé la respuesta la voy a traducir a lo que yo espero y ya está. ¿Para qué necesito programar nada? ¿Sabes? Ya él mismo hace la petición y, Sí, y lo, sí, y lo- y lo consume, ¿no? sí, Incluso lo que tú comentabas antes, científico de datos. O sea, te voy a dar este conjunto de datos, sácame conclusiones sobre la información que te estoy dando, ¿no? La sí. verdad que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Incluso también en radiografías para En medicina, encontrar correcto. tumores, Ujú. etcétera, etcétera, que un especialista tarda años en en entrenar la vista para poder ver Sí, esa, sí. esa radiografía. Medicina también es un ámbito en el que podríamos hablar muchísimo. Hay quien dice que en el futuro será ilegal que un médico no utilice la IA para apoyarse en sus diagnósticos, porque estará dando un servicio de mala calidad a sus pacientes. Pero también hay que entender las limitaciones de muchas cosas que se han hecho. Uno de los primeros estudios que se hicieron con la radiografía para tumores, por ejemplo, el sistema automático aprendió que cuando en la radiografía había la imagen de una regla, pues eso era un tumor. ¿Por qué? Porque cada vez que el médico pues encontraba un tumor, ponía una regla al lado para medir el tamaño del tumor y hacía la foto y esa era la foto que guardaba, ¿sabes? Entonces, ha habido también muchos casos de conjuntos de datos de entrenamiento con prejuicios que estaban usándose en papers científicos durante mucho tiempo y alguien los creó en un momento dado y lo usaba una universidad para una cosa, otra, y llegó un momento en que se prohibió que se usaran porque tenían muchos errores
de base. Claro, los que están programando en Python, Machine Learning, ponte tú a buscar a 10 millones de imágenes para entrenar algo y te sacarla de algún sitio. Entonces, había una necesidad muy grande de datos que no existían y los que se usaron no eran muy buenos. Pues lo importante era publicar, lo importante era el algoritmo, lo importante era, es decir, yo he inventado una nueva forma de modificar cómo propago los índices, pero el conjunto de imágenes, eso es mucho trabajo para mí. Entonces, pues, muy famosos también los sistemas de reconocimientos de cara, que no eran capaces de reconocer a la gente de color. ¿Por qué? Porque en sus conjuntos de datos, pues todos eran prácticamente blancos. ¿Por Mm. qué? Porque a lo mejor si tú te coges un conjunto de datos que es de un país europeo, pues no hay tanta gente de color como puede haber en Estados Unidos, como puede haber en África, ¿no? Y eso pues, claro, tu algoritmo es bueno. Lo que es malo es cómo lo has entrenado. Y, y todo eso condiciona a que los datos son importantísimos. Los datos son importantísimos y que también, al igual que hay open source, pues hay open data y hay gente que intercambia datos, pero los mejores datos no están ahí abiertos al alcance de cualquiera. Y posiblemente puede haber una gran revolución si en verdad se crea un repositorio central de datos, imagínate un GitHub, Ujú. pero de datos de orígenes bien curados, donde la gente, igual que hemos usado reCAPTCHA para entrenar los sistemas de Google, para escanear libros y para reconocer semáforos, ¿sabes? Si creásemos colaborativamente modelos de datos, pero a sabiendas de que van a ser usados para eso, no robados de páginas web, de artistas, de la Wikipedia y tal, sino no, esto lo vamos a preparar bien porque esto es lo que usarán todas las IAs para interactuar con nosotros y queremos que funcione muy bien, ¿no? Yo creo que ese pues es algo que sería muy interesante que ocurriese, ¿no? Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? El entrenar ese machine learning, Ujú. esa inteligencia artificial, es importantísimo que lo que tú le estés dando sea verdadero, ¿no? Y que él sea capaz de aprender de cosas verdaderas. Porque si empieza a aprender de cosas falsas, él va a considerarlo como verdadero. Entonces, ahí vienen los problemas. Pues, Vicente, muchísimas gracias por esta magnífica sesión. Muchas gracias a ti, Eh, Emilio, por traerme aquí. Nos da mucha claridad, la verdad, sobre todo el cambiar ese chip, ¿no? De Ujú. que podemos apoyarnos en esa inteligencia artificial que se está escuchando por muchos sitios y de cómo darle nuestra forma de ser, ¿no? Y lo que tenemos aprendido, ¿no? Nuestro aprendizaje, ¿no? Y hacer uso de ello, ¿no? Bien, como siempre, Vicente, ¿dónde podemos encontrarte si queremos contactar contigo? Pues mira, podéis ir a mi página web, que es vicenteherrera.com, es mi página personal, y ahí pues tengo enlaces a redes sociales, tengo un enlace a mi blog donde no escribo mucho porque Ujú. estoy siempre muy ocupado, tengo algunos enlaces a artículos que yo he escrito, tengo enlaces a distintas cosas que hago, pero vamos, principalmente todos mis medios de contacto pues los tenéis en esa página, vicenteherrera.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Vicente. Y bueno, pues esta es tu casa para venir Muchísimas otro día. gracias. Yo deseando venir otro día y seguir hablando de cosas interesantes con todos vosotros. Muy bien, pues un abrazo y hasta luego. Chao. Adiós.